Mi hermano y su novia querían mi herencia para su boda, mis padres los apoyaron y un secreto oscuro explotó. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Mateo, y a mis 32 años, creo que la palabra que mejor me definía hasta hace poco era constancia. O quizás resignación, no estoy seguro. Desde que tengo memoria, mi vida ha girado en torno al trabajo y a una especie de responsabilidad no escrita que siempre pareció recaer sobre mis hombros. Tengo un pequeño taller de carpintería y diseño de muebles al que llamé Creaciones Madero Vivo. No es gran cosa, o al menos no lo era, pero cada mesa, cada silla, cada pieza que salía de ahí llevaba impregnado mi sudor y mis sueños de hacerlo crecer. Justo antes de que todo este infierno comenzara, había tenido un pequeño contratiempo, un cliente importante, de esos que te pueden dar un buen empujón, había retrasado un pago considerable. Nada que me fuera a hundir, pero sí de esos recordatorios de que en el mundo de los negocios pequeños, siempre estás en la cuerda floja y ser previsor es más que una virtud, es una necesidad. En mi familia, el equilibrio siempre fue un concepto extraño. Mis padres, Ernesto y Carmen, son dueños de El Trigo Dorado, la panadería del barrio. Un lugar con más historia y nostalgia que ganancias recientes, si he de ser honesto. El aroma a pan recién horneado era la banda sonora de mi infancia, pero también lo eran las discusiones en voz baja sobre cuentas y proveedores. Luego estaba Leonardo, mi hermano menor, o Leo, como todos le dicen. 26 años de ser el consentido, el niño de oro, carismático y encantador, pero con una alarmante aversión a la responsabilidad. Para él, la vida siempre había sido más ligera. Hace 2 años, perdimos a la abuela Clara. Ella fue, en muchos sentidos, mi ancla. Una mujer fuerte, trabajadora y con un corazón de oro. En su testamento, me dejó una suma considerable, 1,5 millones de pesos, para ser exactos. Pero con condiciones, claro, como era ella de previsora, el dinero estaba bloqueado en un fideicomiso hasta que yo cumpliera 35 años, o si antes necesitaba usarlo para la compra de una propiedad. Para continuar con estudios superiores de alto nivel, y esto era lo que más me ilusionaba, para una inversión significativa en mi negocio. Mi plan era claro, usar ese dinero para comprar maquinaria nueva, quizás un local un poco más grande y darle a Creaciones Madero Vivo el impulso que necesitaba para despegar de verdad. Era el legado de la abuela, y pensaba honrarlo con trabajo, no con despilfarros. La calma, o esa ilusión de calma que a veces precede a las tormentas, se rompió una tarde de domingo. Comida familiar. Mis padres, Leo, y la novedad, Valeria, su flamante prometida. 25 años, una sonrisa que parecía ensayada para deslumbrar y un encanto superficial que, admito, al principio podía engañar a cualquiera. Doña Sofía, su madre, una mujer de mirada calculadora y sonrisa igualmente estudiada, también estaba presente, como supervisando cada detalle de la operación. Incluso mi tío Roberto, hermano de mi madre y albacea del testamento de la abuela, estaba allí. Un hombre recto, de pocas palabras pero mucha sustancia, y noté desde el primer momento su educada reserva hacia Valeria y su madre. Entre el murmullo de la conversación y el tintineo de los cubiertos, Leo, con esa euforia un poco infantil que lo caracterizaba, soltó la bomba: se casaba. Felicitaciones, abrazos, el típico alboroto. Y entonces, en medio del postre, Valeria, con una dulzura que hoy me produce escalofríos, apoyó su mano en mi brazo. «Ay, Mateo», dijo, su voz como un susurro meloso, «qué afortunado con lo de tu abuelita. Justo ahora que Leo y yo estamos planeando la boda de nuestros sueños, una ayudadita tuya como padrino principal nos caería de perlas para que sea inolvidable, ¿verdad, mi amor?». Leo, como un autómata, asintió con entusiasmo. «Sí, carnal. Sería increíble. Imagínate, un bodorrio por todo lo alto, y luego el depa que tenemos visto en la Roma», me quedé helado. No por la petición en sí,
sino por el descaro, por la naturalidad con la que asumían que mi herencia era una especie de fondo familiar disponible para sus caprichos. Doña Sofía sonreía con aprobación, mis padres desviaron la mirada, visiblemente incómodos. Tío Roberto frunció el ceño levemente, una señal que yo conocía bien. Con la mayor calma que pude reunir, esbocé una sonrisa tensa. Felicidades por el compromiso, de verdad. Pero, Valeria, Leo, el dinero de la abuela, como saben, tiene ciertas restricciones. No es tan sencillo como ir al banco y sacarlo. Un silencio incómodo se instaló en la mesa, apenas roto por el carraspeo de mi padre. Sentí una opresión en el pecho. Esa no era solo una petición inocente. Era el primer disparo en una guerra que yo no había pedido, pero que intuía sería larga y dolorosa. La sombra de la discordia acababa de proyectarse sobre nuestra familia. Los días que siguieron a aquella cena de domingo fueron como una lenta escalada de tensión. Lo que había empezado como una sugerencia descarada por parte de Valeria y Leo, pronto se transformó en una exigencia apenas velada. Ya no hablaban de una ayudadita simbólica, ahora necesitaban, según sus cálculos realistas, al menos 500,000 pesos. Para el enganche de un salón de fiestas de esos que salen en las revistas de sociales, para un banquete de renombre que doña Sofía, con sus aires de grandeza, ya había apalabrado, y por supuesto, para empezar a ver lo del departamento de lujo en una colonia de moda. Cada vez que nos veíamos, o incluso por teléfono, el tema salía a relucir con una persistencia agotadora. Intenté razonar con ellos, apelar a la lógica. Leo, Valeria, entiendan, ese dinero no está disponible así como así, les repetía con paciencia. Hay un fideicomiso, hay reglas. Además, yo tengo planes muy concretos para cuando pueda disponer de él, planes que la abuela conocía y aprobaba. La respuesta de Valeria era siempre la misma, una actuación digna de un premio, sus ojos se llenaban de una tristeza fingida, su voz se volvía un lamento. Pero, Mateo, es la boda de tu único hermano. Tu felicidad debería ser la nuestra, ¿no querrías que fuera perfecta? Pensé que la familia era lo primero para ti, que nos apoyarías en el momento más importante de nuestras vidas. Leo, como siempre, hacía de eco. Sí, carnal, no seas así de cerrado. Es una lanita que ni estás usando ahorita. Luego la recuperas. Además, es una inversión, ¿no crees? Una boda así nos abriría muchas puertas. Puertas, sí, seguramente las de la ruina si seguían por ese camino. Lo más doloroso fue ver cómo la postura de mis padres comenzaba a flaquear. Al principio, después de la famosa cena, mi madre, Carmen, me había dicho en voz baja que entendía mi posición, que Valeria quizás se había precipitado. Pero la influencia de doña Sofía, sumada a las dificultades económicas de la panadería, que cada día eran más difíciles de ocultar, empezaron a hacer mella. Las conversaciones privadas entre mis padres se volvían más frecuentes, sus rostros más preocupados. Fue Carmen la primera en ceder a la presión. Hijo, me dijo un día, mientras yo ayudaba a descargar unos bultos de harina en la panadería, piénsalo bien. Valeria viene de una familia, bueno, ya sabes, les gusta aparentar. No queremos quedar mal con ellos. Un pequeño esfuerzo, Mateo. Por la familia. Mi padre, Ernesto, normalmente un hombre de pocas palabras y decisiones firmes, también comenzó a mostrar fisuras. Leo es joven, se ilusiona fácil, me comentó en otra ocasión, evitando mi mirada. Y esa muchacha, Valeria, parece que lo trae cortito. Un empujoncito no le vendría mal para empezar. A lo mejor hay manera de hablar con el banco, de ver lo del fideicomiso. Era increíble cómo empezaban a minimizar las restricciones legales, como si fueran meros obstáculos burocráticos que se podían sortear con un poco de voluntad. En medio de este panorama desolador, encontré un respiro en mi tío Roberto y en Carlos, mi mejor amigo. Una tarde, desesperado, fui a ver a mi tío a su despacho. Es abogado, un hombre íntegro y con una visión muy clara de las cosas. Le conté todo, la presión, las exigencias, la actitud de mis padres. Esa muchachita,
Valeria, no me da buena espina desde que la vi, y su madre menos, sentenció mi tío, tras escucharme con atención. Son de esas personas que huelen el dinero a kilómetros. Y tus padres, me duele decirlo, sobrino, pero están actuando por debilidad y quizás por algo más que no alcanzo a ver todavía. Sé firme, Mateo. Documenta todo, cada conversación, cada mensaje. Esto podría ponerse feo. Sus palabras, aunque duras, me dieron una extraña sensación de calma. No estaba loco, no estaba siendo egoísta. Carlos, por su parte, fue mi válvula de escape. No te dejes pisotear, cabrón, me dijo una noche mientras cenábamos unas tortas. Ese dinero es tuyo, de tu abuela. Tú decides qué hacer con él. Si esa tipa y tu hermano quieren lujos, que trabajen por ellos. Yo estoy contigo para lo que necesites, ya lo sabes. Su lealtad incondicional era un bálsamo. Pero la ofensiva de Valeria y su madre no se detuvo. Un día, doña Sofía se presentó en mi taller, Creaciones Madero Vivo. La excusa era ver mi trabajo, admirar mis diseños. Paseó por el pequeño espacio con una sonrisa condescendiente, deteniéndose a mirar alguna herramienta o un mueble a medio terminar. Muy rústico todo, Mateo, comentó, con un deje de superioridad. Tienes potencial, sin duda. Pero para crecer, a veces hay que saber invertir en las relaciones correctas. Una boda como la que planean Leo y Valeria, con la gente adecuada, podría abrirte puertas que ni imaginas. Piensa en los contactos, en los posibles clientes de otro nivel. Lo que te piden no es un gasto, es una inversión en el futuro de la familia, en tu propio futuro. La conversación se volvió cada vez más tensa. Le repetí, con la mayor cortesía que pude, que mis planes eran otros y que el dinero tenía un destino específico. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada fría. Espero que sepas lo que haces, muchacho, dijo al despedirse, su voz ahora con un filo apenas disimulado. A veces, por querer cuidar un árbol con tanto celo, se termina perdiendo todo el bosque. Y créeme, hay bosques que es mejor no tener de enemigos. Salí de mi propio taller sintiendo un escalofrío. Eso no había sido un consejo. Había sido una amenaza. La guerra, definitivamente, había comenzado. La amenaza velada de doña Sofía no tardó en materializarse, aunque de formas más sutiles y rastreras de lo que había imaginado. Comenzó una campaña de desprestigio, orquestada con maestría por ella y ejecutada con entusiasmo por Valeria y, para mi sorpresa y dolor, por mi prima Isabel. Isabel siempre había sido de esas primas con las que mantienes una relación cordial pero distante, nunca imaginé que albergara tanta envidia o que se prestara a un juego tan sucio. Supongo que vio una oportunidad de congraciarse con doña Sofía, o simplemente disfrutaba sembrando cizaña. Empezaron a circular rumores entre los parientes más lejanos y algunos conocidos del barrio. Que yo era un avaro, un egoísta. Que la pobre abuela Clara seguramente se había equivocado al dejarme tanto dinero, porque yo no tenía corazón ni miramientos por mi propia familia. Que mientras mi hermano Leo se desvivía por construir un futuro al lado de la encantadora Valeria, yo estaba acaparando una fortuna que podría beneficiar a todos. Cada llamada de una tía lejana preguntando con falsa preocupación, cada mirada de reproche de algún vecino en la panadería de mis padres, era como una pequeña espina clavándose en mi piel. El aislamiento comenzaba a hacer mella. Leo, por supuesto, era el instrumento perfecto en manos de Valeria. Lo llamaba llorando, diciéndole que yo estaba arruinando su felicidad, que no lo quería, que prefería mi dinero a su bienestar. Y Leo, ciego y manipulable, me llamaba a mí, repitiendo como perico las acusaciones de su prometida, exigiéndome que entrara en razón y que dejara de ser tan insensible. Mis padres, por su parte, aumentaron la presión. Las cenas familiares se volvieron un suplicio. Mi madre me hablaba de sacrificio, de la importancia de la unidad familiar. Mi padre, cada vez más tenso y demacrado, me espetaba que era mi deber como hermano mayor apoyar a Leo, que no entendía mi terquedad. La situación financiera de la panadería era un tema tabú que flotaba en el ambiente, pero sus miradas desesperadas y las conversaciones interrumpidas cuando yo entraba en la cocina me hacían sospechar que algo grave estaba ocurriendo detrás del telón.
Fue en ese punto, sintiéndome acorralado y confundido, que empecé a sospechar seriamente que la insistencia de Valeria y doña Sofía, y la extraña desesperación de mis padres, no eran solo por los caprichos de una boda lujosa. Había algo más, algo que no me estaban diciendo. Comencé a observar con más atención, a tomar notas mentales de las conversaciones, de las miradas esquivas, de las inconsistencias en sus argumentos. Un día, siguiendo un consejo que Carlos me había dado en tono de broma pero que me pareció brillante, decidí tender una pequeña trampa, un farol como decimos aquí. Sabía que cualquier cosa que le dijera a Leo llegaría a oídos de Valeria en cuestión de minutos. Así que, en una conversación aparentemente casual con mi hermano, le dije, oye, he estado pensando, a lo mejor si hay una forma. Quizás podría hablar con el banco, ver si me pueden adelantar una pequeña parte de la herencia, algo simbólico para ayudarles con, no sé, las invitaciones o el vino de la boda. La reacción fue inmediata y reveladora. A las pocas horas, Valeria me llamó, su voz rebosante de una alegría apenas contenida. Mateito, qué bueno que estás reconsiderando. Sabía que entenderías. De hecho, justo estábamos viendo con mi mamá unos proveedores de flores increíbles y el paquete completo para el salón que queremos, bueno. Con unos 200,000 pesos más de lo que habíamos pensado podríamos tener la boda que siempre soñamos. 200,000 pesos más. Por unas flores y el paquete completo. La carnada había funcionado. Su ambición no tenía límites y mi pequeño comentario había sido suficiente para que se delataran. Grabé esa conversación, por si acaso. La frialdad con la que mencionaban cifras, la forma en que daban por hecho que yo accedería, me heló la sangre. Con esta nueva convicción de que estaba enfrentando algo mucho más grande y oscuro que una simple disputa familiar por dinero, le pedí ayuda a Carlos de una manera más formal. Necesito que me ayudes a investigar, Carlos. Discretamente. Las finanzas de la familia de Valeria, cualquier cosa sospechosa que encuentre sobre ellas. Y también, no sé cómo, pero necesito saber si mis padres tienen algún problema grave del que no me hayan hablado. Carlos me miró seriamente. Su hermana menor había pasado por una situación terrible años atrás, un novio estafador que casi la deja en la calle. Conocía de primera mano el dolor de la traición y la manipulación financiera. Cuenta con ello, Mateo, dijo con una firmeza que me tranquilizó. Vamos a llegar al fondo de esto. Esos buitres no se van a salir con la suya. La decisión estaba tomada. Ya no iba a ser una víctima pasiva. Iba a luchar por mi tranquilidad, por el legado de mi abuela y, aunque me doliera admitirlo, también iba a descubrir qué demonios estaba pasando realmente con mi propia familia. Carlos se tomó muy en serio mi petición. Con sus habilidades informáticas y una red de contactos que yo desconocía, empezó a moverse con una discreción y eficiencia sorprendentes. Mientras tanto, yo seguía lidiando con la presión familiar, que no disminuía. Las visitas de Valeria y doña Sofía a la panadería de mis padres se hicieron más frecuentes, siempre con esa mezcla de falsa simpatía y exigencias veladas que me revolvían el estómago. Prima Isabel, por su parte, seguía con su labor de zapa, comentando aquí y allá lo extraño de mi actitud, lo poco generoso que resultaba ser con mi propia sangre. Un par de semanas después, Carlos me llamó. Tenemos algo, Mateo. Y no te va a gustar nada. Nos vimos esa misma noche en su departamento. Sobre la mesa de centro, había extendido unas impresiones y tenía su laptop abierta. La familia de Valeria, los Valverde, están hasta el cuello de deudas, comenzó Carlos, señalando unos documentos que parecían extractos bancarios y notificaciones de cobro. Casinos, tarjetas de crédito al límite, préstamos personales con intereses altísimos. Viven muy por encima de sus posibilidades. Su estatus es una fachada que se está cayendo a pedazos. Luego me mostró lo más demoledor. Y esto es oro molido, o más bien, basura tóxica. Eran capturas de pantalla de una conversación de chat. Valeria tiene una amiga, digamos, ex amiga, ahora, a la que le encanta presumir. Parece que tuvieron una pelea fuerte recientemente, y la amiga, por despecho o porque realmente le caes bien, me filtró esto.
Las leí con el corazón encogido. Valeria, en un lenguaje vulgar y despectivo, se burlaba de la ingenuidad de Leo. Es un bobo fácil de manejar, se traga todo lo que le digo. Mi mamá dice que es nuestro boleto dorado. En otros mensajes, detallaba su plan con una frialdad escalofriante: conseguiré el dinero de la herencia del hermanito sí o sí. Mis papás están desesperados, esta boda es mi única tabla de salvación. La vieja Sofía, así se refería a su madre, está moviendo sus hilos, dice que los papás del menso de Leo tienen una deudita antigua con la abuela difunta y que eso nos puede servir de palanca, imagínate. Usar a la muerta para desplumar al vivo, qué genia mi madre. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, una deuda antigua de mis padres con mi abuela, y doña Sofía lo sabía y lo estaba usando. La náusea me subió por la garganta. Al día siguiente, con la información de Carlos quemándome en las manos, fui a ver a tío Roberto. Le conté todo, mostrándole las pruebas. La mención de la deudita antigua lo dejó pensativo. Siempre hubo rumores, Mateo, dijo mi tío con voz grave, mientras se mesaba la barba. Tu abuela era generosa, pero también muy ordenada con sus cosas. Ernesto, tu padre, ha tenido épocas difíciles con la panadería. Recuerdo que hace unos 5 o 6 años, la cosa estuvo muy mal, al borde de la quiebra. Tu abuela lo ayudó. Nunca supe los detalles exactos, ella era discreta, pero siempre sospeché que fue un préstamo considerable y que quizás nunca se formalizó del todo o no se pagó como se debía. Con una nueva urgencia, tío Roberto se puso a revisar a fondo los papeles personales de la abuela Clara, a los que tenía acceso como albacea. Horas después, me llamó. Su voz sonaba tensa. Ven a mi despacho, Mateo. Encontré algo. En su escritorio, había un pequeño cuaderno de contabilidad, de esos antiguos, con tapas de hule. Con una caligrafía elegante y precisa, mi abuela había llevado un registro informal de sus finanzas personales. Y allí estaba, en una página fechada hacía 5 años, préstamo a Ernesto P., panadería, el trigo dorado, 750,000 pesos. Para salvar negocio. A devolver en cuanto sea posible. No había pagaré, no había contrato formal, solo esa anotación y algunas fechas posteriores con pequeñas cantidades abonadas, muy esporádicas, que ni de lejos cubrían el capital y mucho menos los intereses. La cantidad original del préstamo era alarmantemente similar a lo que Valeria y Leo, instigados por doña Sofía, estaban exigiendo ahora para su boda de ensueño, más un extra para sus otros caprichos. El rompecabezas encajó con una claridad brutal y dolorosa. La desesperación de mis padres no era solo por la boda de Leo o por quedar bien con los Valverde. Era su propia deuda impaga, su honor manchado, lo que los tenía contra la pared. Y doña Sofía, astuta como una serpiente, lo sabía y lo estaba utilizando para chantajearlos, para forzarlos a presionar a su propio hijo, para que la herencia que me correspondía legítimamente terminara. De una forma u otra, cubriendo no solo los delirios de grandeza de su hija, sino también la irresponsabilidad financiera de mis progenitores. La boda era la tapadera perfecta. La rabia que sentí en ese momento fue distinta a todo lo que había experimentado antes. Era una furia fría, profunda, mezclada con una tristeza infinita. Me habían traicionado. Mis padres, por ocultarme la verdad y por intentar sacrificarme para salvar su pellejo. Leo, por su ceguera y debilidad. Valeria y doña Sofía, por su avaricia y crueldad. Pero esa rabia también me dio una extraña lucidez, una determinación inquebrantable. Ya no se trataba solo de proteger mi dinero. Se trataba de sacar a la luz toda esa podredumbre, de enfrentarlos a todos con sus mentiras. Tío, le dije a Roberto, mi voz sonando más firme de lo que me sentía por dentro, necesito un abogado. El mejor que conozcas. Esto no se va a quedar así. Decidimos, como primer paso, enviar una carta de cese y desistimiento a Valeria y doña Sofía. Un documento legal, bien fundamentado, citando el acoso, la manipulación y la posible difamación. Sería una advertencia, una forma de medir su reacción y de sentar un precedente legal. Pero la revelación completa de la deuda de mis padres y el plan maestro de doña Sofía, eso lo guardaría para un momento más impactante.
La venganza es un plato que se sirve frío, dicen. Y yo estaba empezando a entender el verdadero significado de esas palabras. La carta de cese y desistimiento, redactada por el abogado que tío Roberto me recomendó, un tipo serio y con fama de implacable llamado licenciado Cervantes, fue como echar una cerilla encendida en un charco de gasolina. Las reacciones no se hicieron esperar y fueron tan violentas como había previsto, aunque con matices que revelaban la desesperación de cada uno. Valeria y doña Sofía fueron las primeras en estallar. Apenas unas horas después de que el mensajero entregara los documentos, mi madre me llamó, con la voz entrecortada por la angustia. Mateo, por el amor de Dios, ¿qué has hecho?, gritaba al teléfono. Doña Sofía acaba de llamarme hecha una furia. Dice que si no retiras esa carta ridícula, va a contar cosas muy vergonzosas de la panadería, de tu padre. Nos va a hundir, Mateo, tienes que detener esto. La amenaza de doña Sofía era clara, si su plan se veía comprometido, arrastraría a mis padres con ella. Su conocimiento de la deuda les daba un poder inmenso sobre ellos. Leo, por supuesto, no tardó en llamar también. Su tono era una mezcla de indignación impostada y genuina confusión, claramente alimentado por el veneno de Valeria. Carnal, no puedo creer lo que hiciste, una carta de abogados a mi prometida, a mi futura suegra, ¿estás loco? Valeria está destrozada, dice que eres un traidor, que solo quieres vernos infelices, rompiste su corazón y estás avergonzando a toda la familia. Intenté razonar con él, explicarle que estaba siendo manipulado, pero era como hablarle a una pared. Estaba demasiado cegado por Valeria, demasiado acostumbrado a que sus deseos fueran órdenes. Pero la confrontación más dura fue con mis padres. Esa noche, me citaron en la panadería, que ya había cerrado. El ambiente estaba cargado, olía a levadura rancia y a problemas viejos. Ernesto y Carmen me esperaban con los rostros desencajados. Mi padre, que normalmente era un hombre reservado, me recibió con una dureza que nunca antes le había visto. ¿Se puede saber qué diablos pretendes, Mateo?, espetó, su voz ronca. Mandarles cartas legales a la familia de tu futuro cuñado, eso es llevar las cosas demasiado lejos. Nos estás poniendo en una situación imposible. Mi madre sollozaba en un rincón. Eres un hijo desagradecido, Mateo. Nosotros que siempre hemos hecho todo por ustedes, y ahora nos pagas así, poniéndonos en vergüenza, arriesgando todo. Hubo un momento en que la vi flaquear. Sus ojos buscaron los míos, llenos de una angustia que parecía genuina. Por un instante, creí que iba a confesar, que iba a contarme la verdad sobre la deuda, sobre la presión de doña Sofía. Pero mi padre la fulminó con la mirada, un gesto imperceptible pero cargado de advertencia, y ella bajó la cabeza, volviendo a su papel de víctima. El miedo a que su secreto saliera a la luz era más fuerte que cualquier impulso de honestidad. A pesar de la tormenta que había desatado la carta, yo sabía que esto era solo el principio. Valeria y doña Sofía no se quedarían de brazos cruzados. Y mis padres, aterrados, seguirían siendo sus marionetas. Y no me equivoqué. Unos días después, mi madre me llamó con una voz falsamente alegre. Hijo, hemos estado pensando, y para limar asperezas, para que doña Sofía y Valeria vean que no hay resentimientos, tu padre y yo hemos decidido organizar una cena de compromiso oficial. Algo íntimo, aquí en casa o en un restaurancito, para celebrar la unión de las familias. Una cena de compromiso. En medio de todo ese caos, con amenazas y cartas de abogados de por medio. Era absurdo. Pero entendí la jugada, doña Sofía seguía moviendo los hilos, quería forzar la situación, acorralarme públicamente, obligarme a ceder ante la presión social y familiar. Y mis padres, en su desesperación, habían accedido. Prima Isabel, según me enteré después, se había ofrecido desinteresadamente a ayudar con los preparativos, actuando, por supuesto, como la espía perfecta para doña Sofía, informándole de cada detalle. De cada posible movimiento mío. Pero lo que ellos no sabían era que esa cena, su supuesta trampa para mí, se iba a convertir en mi escenario. El escenario perfecto para desenmascararlos a todos. Claro, mamá, respondí con una calma que no sentía.
Me parece una excelente idea. Cuenta conmigo. Colgué el teléfono y una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Convoqué a tío Roberto y a Carlos. Les expliqué la situación y mi plan. Preparamos meticulosamente el dossier con todas las pruebas, las copias de las notas de la abuela, las capturas de pantalla de los chats de Valeria, el informe de las deudas de los Valverde que Carlos había conseguido. E incluso las grabaciones de las conversaciones donde Valeria y Leo me presionaban, esas que había hecho durante mi farol. No iba a ser una simple confrontación. Iba a ser una ejecución pública de sus mentiras. La cena de compromiso se convertiría en la cena de la verdad. Y yo iba a ser el anfitrión inesperado de un banquete muy amargo para algunos. La cena de compromiso oficial se organizó en un pequeño restaurante del centro, uno de esos lugares con manteles largos y pretensiones de elegancia que mis padres apenas podían permitirse. Supongo que era parte de la estrategia de doña Sofía, un escenario que impusiera cierta altura y dificultara cualquier exabrupto. Éramos pocos, mis padres, Leo y Valeria, doña Sofía, mi tío Roberto, a quien insistí en invitar, para disgusto de algunos, Carlos, como mi acompañante, don Anselmo, el viejo amigo de la familia a quien mis padres habían invitado por compromiso, y mi prima Isabel, quien revoloteaba alrededor de doña Sofía como una abeja buscando la aprobación de la reina. La atmósfera era tan densa que se podría haber cortado con un cuchillo. Valeria y doña Sofía desplegaban sonrisas forzadas y una amabilidad empalagosa que contrastaba grotescamente con la tensión en los ojos de mis padres y la palidez de Leo. Después de una serie de platillos insípidos y conversaciones aún más insulsas, mi padre, Ernesto, se levantó con torpeza para ofrecer un brindis. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la copa. Balbuceó algunas frases hechas sobre la unión de las familias, la felicidad de los hijos, pero su voz sonaba hueca, sus ojos evitaban los míos. Cuando terminó, y antes de que alguien más pudiera tomar la palabra, me puse de pie. Si me permiten, dije, mi voz sonando sorprendentemente firme y clara en el silencio que se había producido. Todas las miradas se clavaron en mí. Sentí la de Valeria, afilada y expectante, la de doña Sofía, fría y calculadora, la de mis padres, llena de una mezcla de temor y reproche. Padre ha hablado de la unión de las familias, de la felicidad, comencé, paseando la mirada por cada uno de los presentes. Y creo que no hay unión verdadera ni felicidad duradera si no se basan en la honestidad y el respeto. Valores que, lamentablemente, parecen haberse olvidado en las últimas semanas. Saqué mi teléfono y una pequeña tablet que había llevado conmigo. Primero, me dirigí a Valeria. Valeria, has hablado mucho del amor y de la boda de tus sueños. Pero, ¿qué tipo de amor se construye sobre engaños y manipulaciones? Conecté el teléfono a la tablet y empecé a mostrar, una por una, las capturas de pantalla de sus conversaciones con su amiga. Las frases despectivas sobre Leo, es un bobo fácil de manejar, sus planes para asegurar su futuro con mi herencia, la mención de la deudita antigua de mis padres como palanca. Pasé la tablet a tío Roberto, quien la examinó con gravedad y luego se la pasó a don Anselmo, cuyo rostro se ensombreció con cada imagen. Luego, reproduje un fragmento de la grabación donde Valeria me exigía 200,000 pesos más para flores y el paquete completo del salón. Su propia voz, fría y calculadora, resonó en el comedor. Valeria se puso lívida. Y eso está sacado de contexto, es una manipulación, Mateo está mintiendo, tartamudeó, pero su voz temblaba, sus ojos buscaban desesperadamente el apoyo de su madre. ¿Manipulación, Valeria?, pregunté con calma. ¿O es manipulación lo que tú has estado haciendo con mi hermano, con mi familia? Leo la miraba con una expresión de horror y creciente comprensión. Era como si una venda le estuviera cayendo de los ojos de la forma más dolorosa posible. Luego, sin darle tiempo a doña Sofía para intervenir, me enfoqué en ella. Doña Sofía, usted que se presenta como una dama tan preocupada por el estatus y las buenas conexiones, ¿incluyen esas buenas conexiones el vivir de apariencias y el acumular deudas que luego esperan que otros paguen? Presenté entonces el pequeño informe que Carlos había preparado sobre la precaria situación financiera de la familia Valverde, las tarjetas de crédito al límite, los préstamos impagos.
No eran acusaciones, eran hechos. Parece que esta boda no era solo un capricho, sino una necesidad económica bastante urgente para ustedes, ¿no es así? Doña Sofía intentó replicar, su rostro una máscara de furia contenida. Usted no sabe nada de nuestros asuntos, es un insolente. Quizás sé más de lo que cree, repliqué, antes de girarme hacia mis padres. Este era el momento más difícil. Papá, mamá, dije, mi voz suavizándose un poco, pero sin perder firmeza. Saqué las copias de las notas de la abuela Clara. Han hablado mucho de deber familiar, de sacrificio. Pero, ¿dónde estaba el deber cuando aceptaron un préstamo considerable de mi abuela para salvar la panadería y luego, simplemente lo olvidaron? Coloqué las notas sobre la mesa, frente a mi padre. 750,000 pesos, papá. Anotado de puño y letra por la abuela, ¿es esta la deuda que doña Sofía y Valeria descubrieron y usaron para presionarlos, para obligarlos a exigirme mi herencia? Mi madre rompió a llorar, un sollozo desgarrador que llenó el silencio. Mi padre, Ernesto, se encogió en su silla como si le hubieran golpeado. Miró las notas, luego a mí, luego a don Anselmo, cuyo rostro severo no ofrecía consuelo. Finalmente, asintió lentamente con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra. Un murmullo de incredulidad recorrió la mesa. Prima Isabel parecía querer que se la tragara la tierra. El caos se desató. Leo, completamente devastado, se levantó de golpe, tirando su silla. Se encaró con una Valeria temblorosa. Y me usaste, te burlaste de mí, de mi familia, todo fue una maldita mentira, gritó, antes de salir corriendo del restaurante, dejando tras de sí un portazo. Doña Sofía, viendo su elaborado plan hecho añicos, intentó una última y patética defensa, culpando a mis padres por su irresponsabilidad y a mí por mi falta de escrúpulos al revelar asuntos privados. Pero nadie la escuchaba ya. Su credibilidad se había evaporado. Mis padres permanecían en silencio, hundidos en su vergüenza. Don Anselmo los miraba con una profunda decepción. Ernesto, Carmen, dijo con voz queda pero firme, cosecharon lo que sembraron. Prima Isabel intentó escabullirse discretamente, pero la mirada fría y penetrante de tío Roberto la detuvo en seco, haciéndole entender que su papel de cómplice no había pasado desapercibido. Me puse de pie. Sentía un vacío extraño, una mezcla de alivio y una tristeza inmensa. Esperaba más de ustedes, les dije a mis padres, mi voz apenas un susurro. Mucho más. Luego, me di la vuelta y salí del restaurante, seguido de cerca por tío Roberto y Carlos, dejando atrás el hedor de las mentiras y las ruinas de lo que alguna vez había llamado mi familia. La cena de la verdad había terminado, y sus consecuencias apenas comenzaban. Al día siguiente de aquella cena infame, el aire todavía olía a pólvora. Pero yo ya no sentía la rabia cegadora de antes, sino una especie de determinación fría y lúcida. Con el apoyo de tío Roberto y la asesoría del licenciado Cervantes, decidimos tomar acciones concretas. No por venganza, o no del todo, sino para establecer límites claros y para que cada quien asumiera las consecuencias de sus actos. Primero, el licenciado Cervantes envió notificaciones formales a Valeria y a doña Sofía. No era una demanda directa todavía, sino una advertencia muy seria. Se les acusaba de posible intento de fraude, al tratar de obtener dinero mediante engaños y manipulación emocional, y de difamación, por los rumores que habían esparcido y que, según pudimos empezar a documentar con algunos testimonios de proveedores y conocidos, habían comenzado a afectar la reputación de mi taller, Creaciones Madero Vivo. Se les exigía una disculpa pública y escrita, además del cese inmediato de cualquier tipo de contacto o mención hacia mi persona o mis negocios. De lo contrario, procederíamos con una demanda formal con todas las de la ley. A mis padres, la notificación fue diferente, aunque no menos impactante para ellos. A través del licenciado Cervantes, y con tío Roberto como mediador y futuro gestor, les presentamos una propuesta formal para la reestructuración de la deuda que tenían con el patrimonio de la abuela Clara. Una vez que yo tuviera acceso legal al fideicomiso, se establecería un plan de pagos realista y con intereses justos, considerando la situación de la panadería. No era un regalo, ni una condonación.
Era una forma de honrar la memoria de mi abuela y de obligarlos a enfrentar, por fin, sus responsabilidades financieras. Era un acto de justicia, y quizás, en el fondo, un último intento de salvar lo poco que quedaba de su dignidad. Las repercusiones no se hicieron esperar. La familia Valverde se encontró de pronto en el ojo del huracán. Los rumores del escándalo en la cena de compromiso se esparcieron como la pólvora. Otros acreedores de doña Sofía y Valeria, al enterarse de sus maniobras y de su precaria situación real, comenzaron a presionar con más fuerza. Supimos, a través de Carlos que seguía discretamente sus pasos, que tuvieron que vender algunas propiedades mal habidas y que enfrentaban varias demandas de cobro. Valeria, la princesa que soñaba con bodas de ensueño y departamentos de lujo, desapareció del círculo social, su reputación hecha trizas. Doña Sofía, la gran manipuladora, se encontró aislada y acorralada por sus propias deudas. Para mis padres, Ernesto y Carmen, comenzó un verdadero calvario. La vergüenza ante la familia y la comunidad era inmensa. Don Anselmo, aunque dolido, intentó mediar con algunos conocidos para que la panadería no sufriera un boicot total, pero el daño ya estaba hecho. Las ventas cayeron en picada. Su salud, especialmente la de mi madre, se vio seriamente afectada por el estrés y el remordimiento. Intentaron hablar conmigo en varias ocasiones, buscándome en el taller o llamándome por teléfono. Sus voces sonaban débiles, llenas de una tristeza que, esta vez, parecía genuina. Mantuve una distancia firme, pero no cruel. Necesitaba espacio, y ellos necesitaban tiempo para procesar la magnitud de sus errores. Les dije que cualquier comunicación sobre la deuda debía hacerse a través de tío Roberto. Leo, mi hermano, fue quizás quien experimentó la transformación más dolorosa pero también la más necesaria. Tras el shock inicial, y después de varias semanas de silencio, me buscó. Estaba más delgado, con ojeras, pero con una mirada distinta, más madura. No intentó justificarse. Simplemente me pidió perdón, con una humildad que nunca antes le había conocido. Habló de su ceguera, de cómo se había dejado manipular por Valeria y por su propia necesidad de aprobación. Me contó que había empezado a ir a terapia y que estaba buscando un trabajo, cualquier trabajo honesto, para empezar a valerse por sí mismo. Lo escuché en silencio, sin interrumpirlo. Las heridas eran demasiado profundas para sanar con una simple disculpa, pero vi en sus ojos un atisbo de verdadero arrepentimiento. Era un comienzo. La vida seguía su curso, pero ya nada era igual. Las máscaras habían caído, y aunque la verdad era amarga, también era liberadora. Estaba aprendiendo a vivir con las cicatrices y a construir mi futuro sobre bases más sólidas, lejos de las mentiras y las manipulaciones que casi me destruyen. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de mi propio timón. El tiempo, ese viejo curandero, comenzó a hacer su trabajo, aunque con la lentitud propia de las heridas profundas. Pasó un año desde la fatídica cena de compromiso, un año de cambios, de silencios incómodos y de pequeños, casi imperceptibles, avances. Finalmente, cumplí los 35 años, la edad estipulada por mi abuela para que pudiera acceder libremente a su herencia. El dinero, que había sido el epicentro de tanta discordia, ahora estaba en mis manos, y sentía el peso de la responsabilidad de usarlo con la sabiduría y la integridad que ella hubiera esperado. Lo primero que hice fue invertir una parte significativa en Creaciones Madero Vivo. Compré la maquinaria nueva que tanto había soñado, alquilé un local un poco más grande y, siguiendo un consejo de Carlos, decidí asociarme con él. Carlos, con su visión para los negocios y su habilidad para el marketing, se encargó de la parte administrativa y comercial, permitiéndome a mí concentrarme en lo que realmente amaba, el diseño y la creación de muebles. Juntos, empezamos a transformar mi pequeño taller en una empresa sólida y reconocida. Los pedidos aumentaron, la calidad de nuestro trabajo hablaba por sí misma, y pronto Creaciones Madero Vivo se convirtió en un referente de diseño y carpintería de autor en la ciudad. Con otra parte de la herencia, compré un pequeño departamento en una zona tranquila, mi propio espacio, mi refugio de paz. La situación de la panadería El Trigo Dorado era más compleja.
Siguiendo el plan que habíamos trazado con el licenciado Cervantes y tío Roberto, se formalizó la deuda de mis padres con el patrimonio de la abuela. No fue fácil para ellos aceptar las condiciones, pero no tenían otra opción. Tío Roberto, con su rectitud característica, se encargó de supervisar que se estableciera un plan de pagos justo, condicionado a que permitieran una asesoría externa para profesionalizar la gestión del negocio. Con una administración más ordenada y transparente, y quizás con una pequeña inyección de capital muy controlada para renovar imagen y algunos equipos básicos, la panadería comenzó a estabilizarse lentamente. Sobrevivió, pero la opulencia fingida y las ínfulas de grandeza habían desaparecido. Mis padres, Ernesto y Carmen, trabajaban ahora con una humildad que nunca antes les había visto. La relación conmigo seguía siendo distante, formal. Había visitas esporádicas, generalmente en fechas señaladas, conversaciones superficiales donde el pasado era un elefante en la habitación que todos intentábamos ignorar. Mi madre, Carmen, a menudo buscaba mi mirada, sus ojos llenos de una tristeza y un arrepentimiento que ya no necesitaban palabras. A veces, la encontraba llorando en silencio en la trastienda. Mi padre, Ernesto, parecía haber envejecido 10 años de golpe, su orgullo estaba herido, pero en la privacidad de alguna conversación con tío Roberto, había comenzado a admitir sus errores. La reconciliación total parecía lejana, quizás imposible, pero al menos ya no había hostilidad, solo una especie de tregua melancólica. Leo, mi hermano, fue la sorpresa más grande. El golpe había sido brutal para él, pero también un catalizador. Consiguió un trabajo modesto como ayudante en una ferretería y por las noches se inscribió en un curso de contabilidad básica. Ahorraba cada peso. Un día, se apareció en mi taller. No pidió nada. Simplemente se ofreció a ayudarme los sábados, a barrer, a lijar, a cargar madera. Al principio desconfié, pero su constancia y la sinceridad en sus ojos terminaron por convencerme. Poco a poco, empezamos a hablar de nuevo, no como antes, sino con una nueva honestidad. Me contó de sus sesiones de terapia, de lo difícil que era enfrentar sus propios errores. Vi su esfuerzo, su genuino deseo de cambiar, y una pequeña semilla de confianza comenzó a brotar de nuevo en mi corazón. A veces, incluso le pedía opinión sobre algún diseño, y sus ideas, antes superficiales, ahora mostraban una sorprendente madurez. ¿Y los antagonistas? Valeria, según supe por Carlos, había intentado rehacer su vida en otra ciudad, pero su fama la precedía. Trabajaba en algo muy por debajo de sus antiguas aspiraciones, pagando en cuotas el alto precio de su ambición desmedida. Doña Sofía, aislada y con serios problemas económicos tras el fracaso de sus planes y la presión de sus acreedores, vivía una vejez amargada y solitaria. Prima Isabel, después de que tío Roberto se encargara de que toda la familia supiera de su doble juego y sus intrigas, se encontró marginada y con la reputación manchada. El karma, a veces, tarda pero llega. La vida me había enseñado lecciones duras, pero también valiosas. Había aprendido sobre la fragilidad de los lazos familiares, sobre la oscuridad que puede anidar en el corazón humano, pero también sobre la resiliencia, la lealtad de los verdaderos amigos y la importancia de mantenerse fiel a los propios principios. Estaba construyendo mi futuro, pieza por pieza, como uno de mis muebles, con paciencia, dedicación y la esperanza de que, al final, la belleza y la solidez prevalecerían sobre las sombras del pasado. Un domingo por la mañana, sentí la necesidad de visitar el panteón. Hacía tiempo que no iba, desde antes de que toda esta tormenta familiar se desatara. Caminé entre las lápidas hasta llegar a la de mi abuela Clara. Estaba limpia, tío Roberto se encargaba de que siempre tuviera flores frescas. Me senté en el pequeño borde de granito, el sol de la mañana apenas comenzaba a calentar. Le hablé en silencio, como solía hacer cuando era niño y ella me escuchaba con esa paciencia infinita. Le conté todo lo que había pasado, el dolor, la traición, pero también la lucha, las pequeñas victorias, la forma en que estaba usando su legado. Le dije que había intentado honrar su memoria, no solo con el dinero, sino con las decisiones que había tomado, buscando la justicia y la verdad, aunque el camino hubiera sido increíblemente doloroso.
Y mientras el viento susurraba entre los árboles del panteón, sentí una profunda sensación de paz, como si ella, de alguna manera, me estuviera dando su bendición. Los meses siguientes trajeron consigo una nueva normalidad. Las heridas más profundas habían comenzado a cicatrizar, aunque sabía que algunas marcas permanecerían para siempre, como recordatorios de las batallas libradas. Un día, mi madre me llamó. Su voz sonaba diferente, más humilde, casi tímida. Me invitó a comer. Era el aniversario luctuoso de la abuela, y querían hacer algo sencillo, solo nosotros 4, dijo. Dudé por un momento. Hacía tanto tiempo que una comida familiar no era algo que esperara con agrado. Pero algo en su tono me hizo aceptar. La comida fue en la vieja casa familiar, la que está arriba de la panadería. El ambiente era extraño al principio, cargado de palabras no dichas. Mi padre apenas levantaba la vista del plato. Leo intentaba mantener una conversación ligera, hablando de su trabajo, de sus estudios. Mi madre iba y venía de la cocina, nerviosa, ofreciéndonos más comida de la que podíamos comer. Pero poco a poco, la tensión comenzó a ceder. Recordamos algunas anécdotas de la abuela, y por primera vez en mucho tiempo, escuché a mi padre reír, una risa breve, oxidada, pero genuina. Leo contó un chiste, y hasta yo sonreí. No fue una reconciliación mágica, ni un final de cuento de hadas donde todos los problemas desaparecen. Fue algo mucho más real y, quizás, más valioso, el reconocimiento tácito de que, a pesar de todo el daño, de todas las mentiras, seguíamos siendo una familia. Una familia rota, sí, pero con la posibilidad, por remota que fuera, de empezar a pegar algunas piezas, aunque otras quedaran irremediablemente perdidas. Unas semanas después, estaba en mi taller, Creaciones Madero Vivo, revisando los planos de un nuevo diseño, una biblioteca de cedro con ensambles complejos. El sol entraba a raudales por los ventanales, iluminando las vetas de la madera. El olor a acerrín y barniz llenaba el aire. Me sentía, contento. No una felicidad eufórica, sino una alegría serena, la de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Sonó mi teléfono. Era Leo. ¿Qué onda, carnal? Oye, ¿te acuerdas de ese proyecto de las repisas flotantes para el café de Doña Elena? Se me ocurrió una idea para optimizar el corte de la madera y ahorrar material. ¿Tienes chance de que lo veamos el sábado? Sonreí. Sí, carnal. Me parece buena idea. Te veo el sábado. Colgué y me quedé un momento mirando el diseño en mi mesa de trabajo. Luego, mi vista se desvió hacia una pequeña foto enmarcada que tenía en un rincón, mi abuela Clara, sonriendo, con esa mirada llena de picardía y sabiduría. Lo hicimos, abuela, susurré. O al menos, lo estamos intentando. Y así, la vida continuaba. La herencia de mi abuela, que casi se convierte en la manzana de la discordia que destruyera todo, había sido, al final, una prueba de fuego. Reveló lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Me enseñó que la sangre no siempre te hace leal, y que a veces, la familia que eliges, como Carlos, como mi tío Roberto, puede ser más fuerte y más verdadera que aquella en la que naces. Me enseñó que el dinero puede corromper el alma, pero también que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre termina por liberar. Aprendí a luchar por lo mío, a poner límites infranqueables y a valorar a aquellos que estuvieron a mi lado sin condiciones, en las buenas y en las malas. Mi familia es complicada. Algunas heridas quizás nunca sanen del todo. Otras, con el tiempo, se convertirán en cicatrices que nos recordarán las batallas libradas y las lecciones aprendidas. Hoy, elijo construir mi futuro sobre cimientos sólidos de respeto, honestidad y trabajo duro. El camino sigue siendo largo, incierto a veces, pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, siento que estoy exactamente donde debo estar. En paz. Y eso, amigos míos, es un tesoro mucho más valioso que cualquier herencia.